comentábamos en el segmento anterior, estamos analizando las variables que están involucradas en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Es propicio mirar un poco atrás en estos 5 meses que han transcurrido en este confrontamiento directo. Porque Estados Unidos en su momento presentó unos informes relacionados con el programa nuclear iraní y cómo Irán rápidamente había aumentado su enriquecimiento de uranio de un 60 a un 90%, lo que podría permitirle a la nación persa desarrollar armas nucleares. Esta quizás fue una de las razones principales para llegar al enfrentamiento directo. Vamos a seguir analizándolo con Cristian López, analista internacional, analista de la casa. Cristian, este punto del programa nuclear es importante porque parecía que de aquí comenzaba o de que de aquí se desprendía la razón principal de la incursión de Estados Unidos o de que Estados Unidos se involucrara directamente en este conflicto. Pero avanzando mucho más en el conflicto, luego entra el asunto del estrecho de Hormuz, de alguna manera custodiado por la Guardia Revolucionaria, un arma para Irán cerrar este paso que es tan importante para el comercio petrolero mundial. Entonces, esto ha ido evolucionando, las variables se han cruzado. ¿Cómo entenderlo? Porque pareciera que hay muchos elementos sueltos, ¿no? Y que las narrativas han ido avanzando y no se comprende muy bien cuál es la razón esencial del conflicto más allá de que los intereses de Israel estén involucrados y que Israel consiga finalmente que Estados Unidos entre en el conflicto directamente con Irán. Precisamente es un tema de narrativas, es un tema de intereses y es un tema de poder. No hay un país en este escenario donde esté buscando el bien de la humanidad, ni de la región, ni nada de esas narrativas. Estamos hablando de países que quieren el control del estrecho, el control de la energía de la región y sobre todo quitarle de enfrente cualquiera de los dos, quitarse de enfrente a uno de sus enemigos más acérrimos. En el caso del tema nuclear, pues yo creo que la mayoría de los países cuando inician el desarrollo y el enriquecimiento de uranio dicen que es con fines civiles, para fines de energía y terminan teniendo armas nucleares. Hay un doble rasero aquí de parte de Estados Unidos porque ataca y bombardea Isfahán y Teherán y otras ciudades con el pretexto de las bombas nucleares cuando Israel tiene bastantes. Y apenas ayer acaba de cerrar un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, otro actor fundamental de la región. Entonces, pues de qué estamos hablando. El problema no son las armas nucleares entonces, porque los que sí las tienen asumen, se asumen como superiores políticamente, moralmente, poderío, y ellos asumen que ellos sí pueden tenerlas porque son los buenos. Y entonces los otros que van en contra de mis intereses no pueden tenerlas. Me parece preocupante porque como es un tema ambiguo, ¿a qué me refiero ambiguo? No es un tema que esté establecido quién sí y quién no puede tener armas nucleares y por qué. ¿Cómo justificar que Francia tenga armas nucleares, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué mandato divino le dio a Francia o a Inglaterra el poder? Pues simplemente porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y porque son parte del bando ganador. En ese sentido, la extinta URSS se adelanta también en ese aspecto y logra hacer un desarrollo que equiparara al de Estados Unidos, porque si no, no hubiera un equilibrio en el mundo, por lo menos en este tema. Está probado que esa destrucción mutua asegurada, la famosa disuasión, funciona, por lo mismo que funciona en Irán y Pakistán, por ejemplo, que son países que están en conflicto. De hecho, hace poco estaban disparándose, pero tienen la disuasión nuclear mutua, incluso con una cantidad similar de cabezas y de ojivas nucleares, lo cual permite que sea muy difícil que unos ataquen a otros en estos términos nucleares. La región, en este caso del Medio Oriente, sí tiene un desequilibrio importante, primero por la forma en que se da el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra traicionan a los árabes y de una manera totalmente autoritaria imponen el Estado de Israel con los acuerdos que traían con la gente financiera de Israel.
primero, esa imposición ya es un grave error en la historia, porque te desequilibra una región que históricamente tiene otro tipo de cultura, de religión, de comportamientos, y exactamente en medio de la región instauras por decreto y trazando fronteras con reglas, pues un país que en esos términos no debió ser. No digo que no se merezcan un Estado judío. Lo que se tiene que hacer es de manera consensuada, no impuesta. Lo mismo que un Estado palestino, por cierto. Sin embargo, el tener armas nucleares de Israel te desequilibra el norte con Turquía, que es parte de la OTAN, te desequilibra al sur con Arabia Saudita, que pues sabemos que es la potencia petrolera del mundo, eh, y te desequilibra hacia el este con Irán, que es un país diferente a los demás porque es chiita. Entonces, ese islamismo chiita también tiene sus propios intereses, tiene su propia agenda, y lo que se hace es que se impone un Estado diferente dentro de las demarcaciones de estos países árabes. Entonces, esos desequilibrios es lo que tiene la región así desde hace ya casi un siglo, que esa es otra cosa que hay que entender. Llevamos 80 años en estas batallas, en estas discusiones, porque se impuso algo que no debió de imponerse, las formas fueron totalmente erróneas. Entonces los países, pues como en este caso Irán, que Irán sabe que es un objetivo estratégico de Israel, busca un equilibrio nuclear en la región, el cual no me parece mal en términos de disuasión. Por supuesto, deseamos que nunca ni Israel ni Irán utilicen armas nucleares. Estaríamos hablando de la catástrofe del Medio Oriente completamente. ¿Cómo comprobamos que la disuasión funciona? Porque cuando inició esta segunda oleada, es decir, el año pasado hubo una, al principio de este año hubo otra, esta segunda oleada de principios de este año, ahorita estamos en la tercera, hubo un actor que fue clave precisamente para equilibrar esa balanza, que fue Pakistán. Porque ya estábamos, creo que muy cerca de que Israel tomara decisiones ya más radicales, sobre todo en las semanas que fue duramente bombardeado por los misiles y los drones iraníes. Creo que pudo llegar a usar armas tácticas, misiles tácticos Israel con carga nuclear, que son diferentes a los misiles ya de un ataque total, sino táctico, pero Pakistán tuvo que entrar a la cancha y decir que no iba a permitir eso, porque ellos también tenían armas nucleares y podían entrar en defensa de Irán, siendo que unos son sunitas y otros chiitas, pero a ese tamaño llegó el conflicto de que tuvo que meterse Pakistán para la disuasión y equilibrar la cancha con Israel. Entonces, el problema, creo, Anastasia, también es que tenemos a nivel de la infraestructura o de la estructura internacional ya una decadencia enorme, ya no sabemos nada de la ONU. Por supuesto que lo único que sirve de la ONU en términos coercitivos es el Consejo de Seguridad, que también por diseño pues ya ahorita es obsoleto. En un mundo polarizado es difícil que haya consensos en el Consejo de Seguridad, y por lo tanto algunos de los 5 miembros permanentes ejercen su derecho al veto, de tal modo que el diseño del Consejo en tiempos de paz creo que es bueno, pero ahorita en estos tiempos tan polarizados, el diseño solamente hace que se nulifiquen todas las posturas y que se vuelva obsoleto. Entonces, espero que lleguemos a un nuevo diseño de la estructura política y geopolítica internacional, jurídica, de tal modo que logren destrabar esos diseños que no permiten que se logre llegar a consensos, que se eviten todas estas guerras y que se regrese a las mesas de las negociaciones. Creo que por desgracia, y porque ya lo hemos visto en otras etapas de la historia, primero vamos a tener que pasar por algo muy fuerte, más fuerte de lo que estamos viendo, porque los seres humanos parece que solamente entendemos con esos ciclos, en donde hay destrucción antes de que haya una profunda reflexión y reestructura. En este caso, entonces, Irán, sabiendo que está en una desventaja, que es una guerra simétrica contra Estados Unidos, toma el estrecho de Hormuz, que pues bueno, tiene
toda la geografía para poder operar un bloqueo de manera eficiente, como lo ha estado haciendo de hecho, y a partir también de ayer, de antier, con sus aliados, los Houthis de Yemen, también ya empezaron el bloqueo o un bloqueo parcial del estrecho de Bab el-Mandeb, que es la entrada hacia el Mar Rojo y salida hacia el canal de Suez y el Mediterráneo. Eso entonces le da otra ventaja a Irán sobre el transporte de energía que viene de la parte del Golfo Pérsico hacia Europa, sobre todo, que son los principales afectados, o de las mercancías que vienen de Europa hacia el Golfo Pérsico o el Medio Oriente en general. Esos son los principales afectados, pero hay un tercer afectado ya en términos reales, que es China, porque gran parte del 80% de lo que sale de energía del Golfo Pérsico pues pasa por el estrecho de Malaca y se va hacia China. Entonces, están las cosas de tal modo desequilibradas que alguno de los grandes actores va a tener que tomar decisiones importantes, y por increíble que parezca, el que está más metido en todo el conflicto es el menos afectado, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propia producción con estos nuevos acuerdos que ha logrado en Venezuela, y puede subsanar también parte de lo que tal vez poco que llegaba del Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos no tiene ni problemas ni desabasto. El problema es para China principalmente y sobre todo para Europa. Bien, Cristian, además esto que nos comentas es muy importante ya para cerrar la entrevista y el análisis de la crisis del multilateralismo, la incapacidad que tiene Naciones Unidas para mediar en este conflicto y sobre todo la importancia de entender la región y revisar los elementos históricos más importantes para comprender el conflicto, ¿no? En un conflicto que es una expresión precisamente de eso, de un mundo que está en transformación, de un sistema, de las estructuras de un sistema que de alguna u otra forma están colisionando y estamos ante una nueva era del sistema internacional. Aquí intentamos analizarlo y seguiremos en otra oportunidad analizando conflictos como este. Como siempre, agradecerte por el análisis tan completo, tan cristalino y por darnos perspectiva, sobre todo histórica, que es muy importante para entender estos conflictos. Es un placer siempre estar en Ampliamente. Igualmente para nosotros escucharte. Ahí tenían amigos el análisis de Cristian López, analista internacional, analista de la casa, sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, porque es tan complicado llegar a un escenario de paz, la naturaleza quizás de los distintos actores, los intereses geopolíticos y porque la región desde hace muchísimo tiempo es un polvorín donde interactúan distintas fuerzas. Es parte del análisis que teníamos el día de hoy para ustedes. Como siempre, agradecerle por su sintonía, invitarles, como lo hacemos cada semana, a nuestro canal de YouTube. Allí puede revisar otras ediciones donde también explican este y otros conflictos en nuestro empeño y esfuerzo de ayudarle a entender cómo funciona el mundo, porque como siempre le decimos, lo que pasa afuera termina impactando dentro. También puede comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí será un enorme gusto leerle y estar en contacto. Ha sido un enorme placer. Feliz tarde para todos.